el incumplimiento del derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado sobre la iniciativa RED en territorios indígenas, ¿no? Esa es otra de las grandes amenazas después del hidrocarburos. Nosotros decíamos en la Amazonía que el segundo boom o el tercer boom después del caucho, el petróleo o los recursos naturales era el agua, pero la adelantó el tema RED, y que también sin consulta, sin participación de los pueblos indígenas, muchos de nuestros gobiernos ya están concesionadas por algunas empresas y algunas ONGs, ¿no? Y algunos directamente están negociando sin conocimiento más que todo de nuestros hermanos, y que va a ser igual que las empresas petroleras. Bueno, Argentina en ese sentido tiene un escenario sumamente difícil porque ha definido como parte de su política económica el tema de atraer inversores extranjeros en 3 temas. El turismo, todo lo que son medios públicos, o sea, llámese la telefonía, pero también el tema minero. Y en el tema minero toca directamente los intereses de nuestros territorios. O sea, Argentina tiene en todo su territorio conflictos con pueblos indígenas, ya sea por el petróleo, ya sea por la minería a cielo abierto, y en mi región en particular por el tema del litio. El litio se ha vuelto un recurso estratégico. En el continente hay países como Bolivia y Chile que han sido productores de litio, y ahora el norte de Argentina se ve el ingreso de empresas interesadas por el tema del litio. Entonces, Argentina no respeta el derecho de consentimiento libre, previo e informado. Ni siquiera simula la consulta, porque hay algunos estados que simulan la consulta. Para nosotros el desafío actual y la lucha, ¿no? El incumplimiento sistemático de los derechos esenciales de los pueblos indígenas. ¿Cuáles? La libre determinación, el derecho al territorio, a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado. Todo esto configura una situación sumamente crítica para los pueblos indígenas del continente, cuya vida se rige por nuestra convivencia armónica y dialogante con la naturaleza. En este momento hay una propuesta de iniciativa que está siendo consultada. Es una propuesta elaborada por la Cámara de Diputados, en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados Federal, y también está siendo impulsada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es una instancia de carácter federal también. Nosotros vemos con preocupación esta ley, porque no es una buena ley. En muchos casos, cuando se legisla, ya sea en materia de pueblos indígenas o asuntos relacionados con los pueblos indígenas, personalmente yo preferiría que no se legislara, porque en lugar de reconocerse derechos, se minimizan estos derechos que ya están establecidos en estándares internacionales, ¿no? Absolutamente no existe. Esa es una de las demandas que estamos nosotros exigiendo. De hecho, cuando mencioné lo de la aprobación de las concesiones de los ríos, ni siquiera fue como un madrugón. Los pueblos nos dimos cuenta, y las comunidades mucho tiempo después, y por el escándalo que salió en los medios de comunicación. No existe ninguna consulta previa, libre e informada. A través de las instituciones regionales hemos ido estableciendo un sinnúmero de normativas para garantizar lo que se establece también como principio de la participación, pero también de la consulta previa e informada de las comunidades. O sea, no sale ningún recurso de ninguna comunidad si la comunidad no da el visto bueno, y si la comunidad no conoce de ese recurso. Yo creo mucho de eso se cambió a partir de la demanda que puso la comunidad de Aguastín, y eso lo hemos ido regulando ya. Y entonces eso ya queda como una norma para cualquier aprovechamiento de cualquiera de los recursos naturales, incluyendo hidrocarburos. Una de las cosas, uno de los derechos más grandes que se debe privar ahorita, pues, es la cuestión de la consulta. Por ejemplo, nosotros decimos, las concesiones en los territorios indígenas jamás se ha sido consultado en los territorios. Incluso la declaración de las áreas protegidas en Nicaragua jamás ha sido consultada. Nicaragua no ha tenido una experiencia o una cultura de consulta. Partamos desde ese contexto. Entonces la consulta puede incluso
lo consideran quizás preguntar o comentar o avisar. Son términos del español, pues. Entonces la consulta no ha existido, pues desde, por ejemplo, el tema de las concesiones sobre la explotación de los recursos naturales en nuestras comunidades, jamás ha sido consultada, jamás. Cuando llega a los territorios, al Consejo Regional, el Consejo Regional tiene unos términos de tiempo para poder fallar sus consideraciones, luego pasa a la comunidad. Pero ese procedimiento, la comunidad cuando llega, por ejemplo, las concesiones de exploración, se dicen la mayoría de las cosas, ya están explotando y la gente no sabe cuál procedimiento se ha dado. Hablando de la implementación de derechos de los pueblos indígenas, hay una necesidad de que desde el sistema de las Naciones Unidas sigan desarrollando estrategias con los gobiernos, con los estados, para que el consentimiento previo, libre e informado sea una realidad y que se vaya avanzando progresivamente. Pero creo que ese reto también está desde nuestra parte, o sea, ¿qué capacidades debemos desarrollar para tener éxito en el diálogo y en los espacios donde debemos hablar con el Estado?